es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a Debates. Hoy en nuestro primer segmento hablaremos sobre el descuento que va a otorgar la ciudad del municipio de Palmira a quienes se transportan entre Palmira, Cali, Palmira a través de la recta. Ya saben que hay peajes en esa recta, peaje de ida y peaje de vuelta, y la municipalidad ha hecho la gestión para que este pago de peaje sea mucho más bajo para quienes tienen que hacerlo diariamente. En el segundo segmento conversaremos sobre el fenómeno del Niño, a propósito de este cambio climático, de estos calores que hemos sentido últimamente y que además parece ser se van a extender durante todo este segundo semestre y prácticamente los primeros días o meses del año 2015. Y al finalizar conversaremos sobre la atención a los usuarios en la gobernación y sobre todo quienes están interesados en sacar el pasaporte. Como verán, muy movido, muchos temas y como siempre de interés y que están abiertos para ustedes para que participen, hagan sus preguntas y comentarios como siempre a través de la línea telefónica. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ivette, un saludo muy cordial para usted y los televidentes de este su programa de Debates. Nuestro Twitter, @DebatesTV, nuestro Facebook, Debates Televisión. La línea telefónica del programa de Debates 339-7295, extensión 120. Reiteramos para todos ustedes nuestro Twitter, @DebatesTV, para que interactuemos, nuestro Facebook, Debates Televisión, y si usted nos quiere llamar, se quiere comunicar con nosotros, está disponible nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120. A usted le va a interesar este tema. Si usted tiene vehículo, si usted tiene carro, si tiene un automóvil y se transporta permanentemente Cali-Palmira, Palmira-Cali, escúchenos, es de suma importancia para usted. Bueno, Oscar y televidentes, tenemos entonces el gusto de presentarles a nuestro primer invitado de la noche de hoy. Se trata del ingeniero Eli Martínez. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches a ustedes, compañeros de mesa, a todos los televidentes de este interesante programa. Dispuesto a atender todas las inquietudes que planteen sobre el tema del peaje diferencial. Muchísimas gracias. El doctor Eli Martínez es el director de Desarrollo Estratégico de Movilidad de la Alcaldía de Palmira. Bueno, doctor Eli Martínez, ¿cómo deciden y por qué deciden hacer esta reducción al peaje Palmira-Cali, Cali-Palmira? A ver, esto es una historia un poquito larga. Cuando se arranca la concesión se establecen unos parámetros en los cuales obviamente hay que sopesar las inversiones que hacía el concesionario respecto a la recuperación. Es un modelo financiero que afortunadamente llegó a su punto de equilibrio mucho antes del tiempo pactado. Eso permitió básicamente que las autoridades municipales de Palmira de tiempo atrás habían venido manifestando ante la Agencia Nacional de Infraestructura, que fue la que reemplazó a el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, para efectos de que se revisara el peaje, especialmente para aquellas personas frecuentes, aquellos viajeros frecuentes entre Cali y Palmira y viceversa, básicamente o porque residen en Palmira y viajan a Cali a desarrollar sus actividades cotidianas o simplemente porque había alguna ligación con Cali en el sentido contrario, vivían en Cali y trabajaban en Palmira. Esa tarifa diferencial viene, básicamente se logró hace unos 4 años que tuviera no un porcentaje, sino una suma fija, que era de 1.700 pesos por viaje, cada vez que pasaba la persona por el peaje.
Esto se implementó y lo que se logró ahora, precisamente con la gestión ante el Ministerio y por una resolución del Ministerio de Transporte, es 1.500 pesos más en la tarifa. Eso nos da que en este momento la tarifa de los primeros beneficiarios van a quedar con un aproximadamente de 3.400 pesos por viaje. ¿Cómo se ha procedido? Eso es prácticamente la mitad de lo que pagamos. La mitad de lo que paga la persona que no es beneficiaria de la tarifa diferencial. ¿Cómo es el procedimiento? Anteriormente, y si se sigue lo mismo, el registro tiene que hacerse ante el concesionario, cuyas oficinas quedan en el acceso al CIAT. Se tiene que llevar unos documentos con los cuales se verifica precisamente que puede ser beneficiario de la tarifa. En este momento hay aproximadamente 8.000 beneficiarios que ya están gozando de la tarifa anteriormente, que son los primeros beneficiarios del descuento, porque simplemente es un ajuste técnico en la información a través del servicio de telecomunicaciones con los peajes. Y las demás personas, los que quieran acceder desde ahora, pues simplemente o se presentan los jueves en la mañana, está una funcionaria de la concesionaria entregando formularios en la plazoleta del CAP de Palmira, o simplemente también pueden hacerlo directamente en las oficinas de la concesión, ahí sobre la recta Cali-Palmira, y reclamar el formato, llenar los requisitos, ahí están perfectamente establecidos, presentarlo y esperar obviamente a que ellos hagan la corroboración de los datos que allí se presentan y le informen sobre la beneficio de este peaje. ¿Eso más o menos en cuánto tiempo se demora? A ver, una de las quejas que hacía anteriormente es que había muchas dificultades después de que la persona llenaba los requisitos para que le otorgaran beneficio, podían pasar 3 o 4 meses. Sin embargo, esa fue una de las quejas que se le presentó a la ministra de Transporte y a través obviamente de la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a que eso es en forma inmediata. En este momento, pues estaba anunciada para ayer que empezaba el beneficio adicional para los ya beneficiarios y obviamente en la medida en que se vayan presentando nuevas solicitudes, la idea es que en máximo un mes queden habilitados para ser beneficiarios de este nuevo descuento. Estamos hablando de los peajes Cali-Palmira, Estambul. Sí, correcto. Y Palmira-Cali, que está ubicado en el CIAT, ¿de acuerdo? Sí, señor. Perfecto. ¿Para qué tipo de vehículos va este beneficio? Son vehículos básicamente particulares de todo tipo, o sea, no estamos pensando en solo automóviles, son particulares de todo tipo, camionetas, camperos, automóviles. Y adicionalmente este nuevo acuerdo que se logra con el Ministerio va a beneficiar al transporte público colectivo. ¡Ay, qué bien! El transporte público colectivo pues obviamente va a beneficiar muy directamente a las empresas, pero va a tener en el futuro una influencia directa en la estabilidad del pasaje. O sea que la primera parte, y eso está digamos que en proceso de ajuste todavía, es la influencia tarifaria que esto pueda tener en el futuro, que pues obviamente tendría que hacerse los análisis de costos respectivos, pero en primera instancia va a permitir estabilizar las tarifas actuales por un tiempo mucho más largo que lo que se hacía anteriormente, que era una parte anual. ¿Cuáles son esos requisitos, ingeniero, que debe cumplir quien puede verse beneficiado con este descuento de tarifa en el peaje? A ver, primero, pues ser propietario del vehículo, necesariamente él debe presentar toda su documentación, su tarjeta de propiedad, su seguro obligatorio al día, revisión técnico-mecánica, que tenga licencia de conducción vigente, obviamente, que sea un conductor habilitado, si lo podemos llamar así, y obviamente que demuestre fundamentalmente su residencia o su lugar de trabajo en Palmira. ¿Residencia o lugar de trabajo? Para las dos cosas, pues obviamente hay unos requisitos diferentes. En el caso de la residencia, pues simplemente aportar los documentos que indique que son titulares del inmueble donde reside en Palmira, ¿sí? Y obviamente a quien no lo hace, pues una certificación de su trabajo, donde obviamente les indiquen el tiempo que lleva y el tiempo de permanencia, si es ocasional o permanente, pero de todas formas son requisitos que ellos evalúan dependiendo pues el tipo de empleo, porque puede ser temporal, pero ellos tienen ya sus parámetros de evaluación. Esto no es una situación que se da por el caso de Palmira, esto existe una reglamentación nacional respecto a este tipo de tarifas diferenciales, porque no solo obviamente la recta Cali-Palmira es beneficiaria, también lo es Dos Quebradas Pereira, Cerritos,
y otros sectores que son de corta distancia en el territorio nacional. De manera que son unos requisitos fáciles de cumplir, no necesita intermediarios, necesita perfectamente cualquier persona que se considere con ese derecho puede presentar, que ya obviamente le indicará posteriormente el resultado de la evaluación y le informarán si ha sido o no beneficiario. Y después de que ya le comuniquen su aceptación, pues se espera que más o menos máximo un mes quede habilitado ya en los peajes para ser beneficiario. Los beneficiados son los residentes en Palmira. ¿Por qué razón se incluyó al municipio de Pradera? A ver, la mayoría de los viajes que se realizan de los pradereños a Cali, de Cali a Pradera, pasan a través de Palmira. Digamos que es la distancia más corta para hacer los viajes en automóvil, y uno lo ve diariamente. De hecho, el transporte público también de Pradera pasa necesariamente por Palmira, y digamos que ese es un porcentaje importante de movilización dentro del globo de la movilización diaria que se presenta en los peajes. ¿Tienen derecho a cuántos viajes al día? ¿Uno solamente o puede uno ir varias veces, hacer el recorrido varias veces? Sí, interesante pregunta, porque antes se hablaba de pasajeros frecuentes y se establecía que frecuente era que realizara por lo menos un viaje semanal, pero ahora quedó eliminada esa restricción y simplemente ya queda en la evaluación de más que todo de la parte documental de la frecuencia del viaje, porque muchas veces lo que se buscaba con la tarifa diferencial es precisamente favorecer esencialmente a los habitantes de Palmira, y pues no necesariamente que deban tener alguna gestión permanente en Cali, sino que viajen frecuentemente puede ser 1 o 2 veces a la semana o varias veces, pero no tiene límite digamos que esa frecuencia como tal. Claro, es decir, uno puede ir a Palmira 2 veces, regresar a Cali y volver, y igual le aplica su Igual le descuento. aplica si ha sido seleccionado como beneficiario. O también podría ir el lunes, regresar el miércoles y el domingo, y también le aplica el descuento. Es correcto. ¿Qué va a pasar con los taxis? A ver, los taxis, ellos también son automóviles, o sea, eso no tiene características diferentes, sino es un transporte que para las connotaciones del descuento es un transporte particular en términos globales. Ellos son beneficiarios del peaje y de los descuentos, y obviamente lo seguirán siendo, porque igual ellos, su servicio digamos que es más frecuente que el viajero cotidiano, el viajero que tiene alguna ligación entre Cali y Palmira. Ellos viven de esa actividad y obviamente pues igualmente son beneficiarios. La situación es qué tanto va a influir eso en las tarifas, eso es otro también de los efectos, pero igual tiene que ser beneficiarios porque queda muy difícil que hacer esto. Ahora, los ocasionales, los no habituales taxistas al aeropuerto, ya sea de Cali o de Palmira, pues obviamente van a tener que hacer también un trámite especial. Los habituales, que pueden demostrar precisamente su frecuencia de viaje o que tienen alguna referencia, que son taxistas frecuentes del aeropuerto, porque allá existe un censo obviamente de quienes están habilitados, entonces pueden ser beneficiarios de la tarifa. Amigos, amigas, estamos hablando con el doctor Eli Martínez, quien es el director de Desarrollo Estratégico de Movilidad de la Alcaldía de Palmira. Nos está hablando de la tarifa diferencial del peaje en la recta Palmira-Cali-Palmira. Si usted tiene alguna inquietud, llámenos al 339-7295, extensión 120. Mientras tanto, les tengo a ustedes noticias del municipio de Palmira, de la Villa de las Palmas. La Alcaldía de Palmira, en cabeza del alcalde Ritter López y la secretaria de Gobierno María Eugenia Muñoz Fernández, se unió a la campaña contra la trata de personas que promueve en todo el país el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior. Esta información también viene desde la Universidad Libre. La Unilibre cuenta con inscripciones abiertas, facilidades de pago con entidades financieras, créditos con el ICETEX, informes en el 524-0007, extensión 4300 y 4335. Últimos cupos para Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Derecho, Economía, Contaduría Pública, Mercadeo y Administración de Empresas. Y en septiembre abren cupos en Salud, Medicina, Enfermería y Psicología. En segundo volvemos con más en Debates.
Está viendo después, más adelante. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Vivimos en una Cali más conectada. Conéctate en el paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali, calidad, una ciudad para todos. Si ve obras extrañas en la calle, denúncielas. Abra bien los ojos. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. ¡350 parques nuevos llenos de luz! Son 350 parques llenos de vida. Más de 5.000 millones de pesos invertidos, más seguridad para todos. Calidad, una ciudad para todos. Está viendo después, más adelante. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con Eli Martínez, director de Desarrollo Estratégico de Movilidad de la Alcaldía de Palmira. Bueno, doctor Eli, ya con esta buena noticia que se le da a los viajeros de Cali, Palmira, Palmira, Cali, contémosle cómo está el tránsito directamente en el municipio de Palmira. A ver, en esta administración se dio a la tarea, obviamente, o a la directriz del señor alcalde a revisar el tema de movilidad. A diferencia, digamos, que de lo que ha sucedido en la mayoría de las ciudades donde hay sistemas estratégicos de transporte y sistemas de transporte masivo, aquí se hizo el plan de movilidad involucrando el transporte como un componente importante del sistema integral de movilidad, precisamente para no tener que después tratar de sopesar actores. En el caso de los sistemas de transporte masivo y sistemas estratégicos, por ejemplo, no formó parte en los planes de movilidad en el aspecto motociclistas. Nosotros involucramos en el plan estratégico de movilidad territorial de Palmira, que así se llama, a ciclistas, a peatones, a motociclistas, a vehículos de transporte público urbano, vehículos de transporte público intermunicipal, taxistas, vehículos particulares. Todos los actores del esquema de movilidad. No podíamos pensar o seguir la corriente que la movilidad es solo para los vehículos. No, es un concepto, digamos, que ya está siendo debatido y aquí lo hicimos en forma integral. El componente del transporte público, que va a sufrir un proceso de reestructuración integral bajo una nueva denominación que se ha llamado Transporte Unificado de Palmira, simplemente es un modelo que se copia esencialmente de los sistemas estratégicos de transporte masivo, se unen las tres empresas tradicionales sin perder su identidad como razón social, conforman un operador para desarrollar en forma integral un proceso de reestructuración de rutas y renovación de flota. Ya se va a pasar de los tradicionales microbuses pequeños a una flota un poquito más robusta, no tan grande, porque obviamente el tamaño de Palmira no va para tanto, pero pues sí son buses modernos, nuevos, con una tipología de combustible amigable con el medio ambiente, de manera pues que no es una transformación, digamos que es más de imagen y de comodidad y seguridad al usuario que radical, porque seguimos simplemente. Y eso se logra gracias a que, mirando un poco las, digamos que las experiencias de otras ciudades, los transportadores toman la iniciativa y se le unen al alcalde en el propósito y le presentan y le manifiestan su interés en querer facilitar el proceso de reestructuración. De manera que digamos que son coyunturas esenciales que se dan en esta administración, en las cuales le ha permitido al alcalde asumir el reto de mejorar el sistema de movilidad en forma integral. Vamos a tener ciclorrutas, empezamos su demarcación este año de los ciclocarriles,
que tanto se necesite Palmira, de una ciudad tradicionalmente plana, de viajes cortos. Se van a tratar de organizar la circulación de motocicletas y vehículos particulares, digamos que ese es el grueso, pero igualmente vamos a seguir lo que nos dicta el Plan Integral de Movilidad, y es primero peatón, segundo ciclistas, tercero transporte público y después los otros modos de transporte, que ya es digamos que es una pirámide invertida que se está implantando a nivel nacional y a nivel mundial en los sistemas de movilidad. ¿Cuáles son las 3 empresas que se unen? Está Montebello, Palmirana de Transportes y Transgaviotas. ¿Y va a ser una sola empresa? No, siguen. A ver, aquí por ejemplo Blanco y Negro, para poner un ejemplo, Blanco y Negro y Masivo es la sumatoria de Blanco y Negro, de Verde Plateada, de una serie. Ellas siguen siendo razones sociales independientes que de alguna forma pues siguen siendo habilitadas. Allá no se va a hacer el proceso de habilitación del ente único, simplemente ellos conservan su habilitación. Es un nuevo modelo que incluso se le está presentando al Ministerio de cómo en ciudades intermedias, como el caso de Palmira, puede funcionar sin necesidad de acudir a los extremos de transporte masivo o sistemas estratégicos. Digamos que es un modelo intermedio, muy local, muy ajustado al tamaño de la población, y en ese caso simplemente ellos organizan la operación y no va a decir que una de las empresas tiene tal ruta, no, la ruta es servida independientemente por todos los vehículos con un solo identificación hacia el usuario, de manera pues que eso aparentemente va a ser una sola empresa porque todos los buses van a ser iguales, pero no es cierto, son 3 empresas que se unifican en la operación. Un servicio. ¿Para cuándo está pensado que ya esté funcionando este transporte unificado de Palmira? Nosotros estamos en este momento, se está terminando con los transportadores, los modelos financieros, y esperamos antes de finalizar el año ingresar ya con los primeros 50 vehículos nuevos que obviamente entrarán a reemplazar parcialmente la flota. Va a ser un proceso transicional, obviamente se va a hacer en tema de chatarrización y equivalencias, va a ser un modelo muy parecido a los sistemas estratégicos y sistemas de transporte masivo, pero digamos que adaptado a una ciudad del tamaño de Palmira. Doctor Eli Martínez, director de Desarrollo Estratégico de Movilidad de la Alcaldía de Palmira, muy amable por acompañarnos hoy en Debates. Muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a los televidentes por escuchar estas buenas noticias y obviamente invitarlos a visitar Palmira en su nuevo proceso de renovación. Amigos, amigas, información que viene desde la Universidad Libre, la Unilibre, tiene noticias bien buenas para ustedes. La Unilibre cuenta con inscripciones abiertas, facilidades de pago con entidades financieras, crédito con el ICETEX. Mayor información al 524-0007, extensión 4300-4335. Últimos cupos, atención, en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Derecho, Economía, Contaduría Pública, Mercadeo y Administración de Empresas. Y en septiembre abren inscripción en Salud, en las áreas de Medicina, Enfermería y Psicología. En segundo volvemos. Tema Fenómeno del Niño. Ya volvemos. Está viendo después, más adelante. Si escucha este sonido, puede ser una fuga de gas. Afine bien sus oídos. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. En Cali hoy sí paga pagar. Cali es, Cali es, Cali es nuestra ciudad. Y lo que aporto se hace verdad. Se ven las obras del bienestar. Cumpliéndole a Cali vivimos mejor. En Cali hoy sí paga pagar. Salud y colegio se hacen verdad. Los parques con luces se pueden gozar. Poniendo mi parte vamos a ganar. En Cali hoy sí paga pagar. Calidad, una ciudad para todos. Si ve obras extrañas en la calle, denúncielas. Abra bien los ojos. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Cali se mueve. 980 metros de progreso. 8.000 metros cuadrados de cultura. 1 kilómetro de civismo. 12.000 metros cuadrados de orgullo.
Calidad, una ciudad para todos. Está viendo después, más adelante. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Como se los habíamos anunciado, vamos a hablar con el ingeniero estadístico Harold González. Muy buenas noches, ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Él es el coordinador de la red de hidroclimatología de la CBC. Ingeniero, muy preocupados todos con esta ola de calor. A ver, lo que está sucediendo hoy en día en este periodo, lo que es julio y agosto, es un periodo normalito de temporada seca. Y esto consiste pues en que hay cielos despejados, pocas lluvias y altas temperaturas. Y lo que se caracteriza estos 2 meses es que las lluvias que se registran son muy pocas. De los 31 días de julio más o menos, si acaso llegamos a 7 días con algunas lloviznas. Lo mismo que agosto, si acaso llegamos a 5 o 6 días con lloviznas. De resto vamos a tener cielos despejados y temperaturas muy altas en este caso. Pero es una temporada normal, que siempre la gente está diciendo que son las temperaturas más altas históricas. Eso no es así. Tenemos registros históricos bien altos, por ejemplo aquí en Cali, que el registro llegó hasta 36.4 grados centígrados. Bajo sombra, ¿no? La temperatura ambiente se mide bajo sombra y esto se registró en el año de 1998 en época de fenómeno del Niño. Hay que aclararle a la gente. Coincidió con Sí, fenómeno del Niño. en su etapa de madurez, ¿cierto? Que ya estaba en esa época, porque ese fenómeno del Niño duró alrededor de 18 meses, perduró. Y lo que está pasando ahora es la temporada normalita. El año pasado tuvimos los mismos registros que están presentándose hoy en día. Estamos hablando de la zona plana del departamento del Valle. Oscila entre 32 y 33 grados centígrados la máxima. Esta temperatura se da entre las 12:30 y las 3:30 de la tarde, la máxima. Y entonces en ese sentido, pues las condiciones, poca humedad, ¿cierto? Relativa que hay en el ambiente, todo esto ayuda pues a que tengamos estos calores bastante altos en esta temporada. Entonces es que tenemos mala memoria porque por estos días hemos sentido un calor, pues, siente uno que hay más calor que en otros momentos. Sí, en otras temporadas. hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estamos hablando de la temperatura ambiente, que se mide bajo sombra. Pero ya otra cosa es usted salir a la calle, entonces ya la temperatura, fuera de que la temperatura ambiente es alta, ya la sensación térmica, que es otra medición que se hace, es lo que uno siente el calor, porque uno está expuesto directamente a los rayos solares. Obviamente pues la temperatura le va a subir a 36 grados centígrados o 37, porque está expuesto directamente a los rayos solares. Pero, o sea, se confunde mucho la sensación térmica con la temperatura ambiental, que es la que se mide en realidad con los aparatos y los sensores que tenemos para ello, ¿no? Doctor Harold González, ¿en este momento tenemos el fenómeno del Niño en el Valle del Cauca? No, ni en el Valle del Cauca. Hay que tener en cuenta que este fenómeno es un fenómeno atmosférico a nivel planetario, o sea, incide en todo el planeta, no solamente en Colombia ni en Sudamérica, sino en todo el planeta. Y esto se da porque haciéndole como un recorderis a la gente, el fenómeno del Niño es el aumento de la temperatura del mar en la parte superficial de sus aguas, en la zona ecuatorial, más de lo normal, porque por lo regular las aguas son calientes, pero digamos que las anomalías de esas temperaturas son positivas, y al ser positivas, obviamente, pues calienta mucho más las aguas superficiales del Pacífico. Este fenómeno, los científicos, los climatólogos no saben por qué se da, ¿sí? O sea, no hay una especificación científica, decir, el fenómeno del Niño se da por esto, no. Simplemente que aparece porque las variables oceanoatmosféricas cambian, ¿sí? O sea, en el Sudamérica las aguas del Pacífico son mucho más frías que las aguas que hay, digamos que en Indonesia y en Australia.
Entonces, cuando hay fenómeno del Niño, todas esas aguas de Indonesia y Australia se vienen hacia a Sudamérica. ¿Por qué? Porque la dirección del viento prevalece, que es normalmente que prevalezca de Sudamérica a Australia, y cuando hay Niño es lo contrario, prevalecen los vientos que vienen de Australia hacia Sudamérica. Entonces, al prevalecer esos vientos de Australia hacia América, traen todas esas aguas más calientes que las que hay en Sudamérica, y obviamente pues la temperatura de las aguas superficiales suben. Ahí es cuando se presenta el fenómeno del Niño. Y esto no se da de un día para otro, eso tiene, digamos, un transcurso, un proceso, y obviamente tiene varias etapas el fenómeno del Niño. Tiene una etapa inicial, tiene una etapa de desarrollo, una etapa de madurez y la etapa de debilitamiento. Se pronostica, de acuerdo a los estudios y los modelos climatológicos, que el fenómeno del Niño empieza su etapa inicial a finales de agosto o principios de septiembre, teniendo, digamos, lo que es octubre, noviembre y casi diciembre su etapa de desarrollo, y ya llega a su etapa de madurez, se prevé para diciembre, a mediados o finales de diciembre. O sea, cuando ya está en su etapa de madurez, digamos que ya está en el clima de su máxima anomalía de temperatura superficial del mar Pacífico. Allí es donde vamos a ver nosotros la influencia del fenómeno del Niño. Eso era lo que yo le iba a preguntar, ingeniero. ¿Qué pasa? Se calientan las temperaturas de la parte superior de las aguas del mar, pero ¿qué pasa con el clima en general? A ver, ¿Cómo lo impacta? El impacto es diferente dependiendo del sitio donde estemos o en países que estemos. Por ejemplo, norte de Chile, Perú y Ecuador, y digamos que toda la Amazonía, cuando hay Niño es sinónimo que son lluvias, bastantes lluvias. ¿Y por qué? Porque toda esa agua caliente que viene de Indonesia y Australia se estabilizan ahí en Sudamérica, en las playas de Sudamérica. La corriente de Humboldt, que es una corriente fría que va paralelo a Sudamérica, se corta con esas corrientes calientes y no deja, digamos, esa agua fría de la corriente de Humboldt llegar hasta Perú o hasta Ecuador. Entonces, al haber mucho más agua caliente, hay mucho más evaporación y obviamente se vienen las precipitaciones para todos estos países. ¿Por qué no sucede en Colombia eso? Porque en Colombia, o sea, no alcanza a llegar, digamos, la influencia tanto de la evaporación como tal, sino que la influencia nosotros que tenemos de las lluvias que hay en Colombia es por los vientos alisios del sureste y los vientos alisios del noreste. Entonces, al encontrarse estas dos masas de vientos, hay una zona de confluencia entre todo el planeta. Esa zona se llama zona de convergencia intertropical. Y esta es la que nos rige la lluviosidad en Colombia. Pero tenemos 2 periodos secos y 2 periodos lluviosos, ¿sí? Por esa zona de confluencia intertropical. Entonces, cuando hay Niño, esas corrientes o esas masas de vientos alisios del sureste y noreste se debilitan. Entonces, no traen toda esa humedad y toda, digamos, cantidad de agua hacia nuestro país, porque están debilitados. Entonces, por eso encontramos cielos muy despejados. ¿Sí? Eso es una explicación climatológica que lo que pasa en Colombia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues aquí, en lo que es en toda la zona andina, en Colombia, Niño, sinónimo de pocas lluvias o periodo seco. También lo que es la costa atlántica. En la región pacífica, merma, o sea, el régimen de lluvias en la región pacífica es diferente a la zona andina. Entonces, en la zona pacífica merma las lluvias, pero no tanto como en la región andina. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 efectos, en la zona andina y en el mar Caribe, en la zona atlántica, lluvias escasas. En la zona pacífica merman considerablemente las lluvias, una zona muy lluviosa, también por ese efecto. Zona pacífica. Y el Amazonas de Colombia es sinónimo de lluvias. Tiene casi el mismo régimen lo que tiene, digamos, Ecuador y Perú cuando hay fenómeno de Niño. O sea, dependiendo de dónde estemos y dependiendo los lugares, es el impacto del fenómeno del Niño. O sea, en todo el planeta es diferente. O sea, no es el mismo que cuando hay fenómeno de Niño, es síntomas de poca lluvia, no. Dependiendo de eso, pero le digo. De la zona de... Y en su etapa de madurez, el fenómeno del Niño, que es octubre, noviembre, diciembre, ¿qué temperatura tendremos? A ver,
Lo que se tiene es que para cuando se dé la etapa de inicio del fenómeno del niño a finales del próximo mes, pues vamos a tener, por ejemplo, un periodo de lluvias que es octubre, noviembre y diciembre, que es bastante, digamos, de precipitaciones, es de los meses más lluviosos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en el Valle, octubre es el mes más lluvioso, de acuerdo a los registros que tenemos en la CBC. ¿No abril? Abril es el segundo mes más lluvioso, entonces, pero el más lluvioso del año es octubre. Entonces, si ya tenemos cierto grado de influencia del fenómeno del niño, ¿qué es lo que se espera para octubre? ¿Qué es lo que se espera para noviembre y diciembre? Que las lluvias van a mermar, pero no va a dejar de llover, ¿sí? O sea, va a llover, pero no se espera sea todo el tiempo no seco, ¿no? Vamos a tener mucho más lluvias que lo que va a haber ahora en julio y agosto, eso sí, y lluvias mucho más fuertes, porque lo que se está ocurriendo ahora son fenómenos atmosféricos que estamos influenciados, digamos, por alguna onda tropical que pase y de un momento dado pues se vengan las precipitaciones que no se esperan, pero son precipitaciones muy leves, muy, digamos, que no pasan de 15 o 20 milímetros considerados como lluvias ligeras. Entonces, en ese aspecto vamos a tener, digamos, un mes de octubre con déficit, lo mismo que noviembre, y cuando ya entremos a diciembre, sí, el déficit es mucho mayor que los 2 meses anteriores. ¿Se prevé que los ríos van a disminuir su caudal? A ver, en este momento sí, o sea, porque las lluvias, si estamos hablando en la actualidad, hoy en día el único que no tiene problemas de nivel, de bajos niveles es el río Cauca. Y esto porque tenemos, digamos, el embalse Salvajina, que es el que nos ayuda a regular el caudal aguas abajo, ¿cierto? Para tener y garantizar, digamos, 130 metros cúbicos por segundo en Puerto Mayarino. En ese aspecto, pues, estamos garantizando ahí de que no vamos a tener problemas de abastecimiento de agua por cantidad. Por cantidad, pero sí lo podemos tener por calidad. ¿Sí? Pero por cantidad no va a haber ningún problema porque el embalse de Salvajina es el que nos regula esa. Los demás ríos hoy en día están muy bajos. Tenemos municipios como San Pedro, La Cumbre, Viges, Jamundí, Sevilla, que en esta época seca sufren bastante por el agua para el consumo humano, porque sus acueductos se abastecen de ríos muy pequeños y cuando hay pocas lluvias, obviamente, el río baja ostensiblemente su nivel. Lo importante es un uso racional del agua y la energía. Eso es lo que se le dice a la gente siempre cuando hay estas temporadas de sequía o de pocas lluvias, o sea, hacer uso eficiente del agua. El manejo del fuego, manipuleo del fuego, tiene que ser unas personas muy bien, digamos, que tengan en cuenta apagar las fogatas, las personas que van a hacer sus paseos de olla, apagar bien las fogatas, porque los vientos que pueden llevarse una chispa a la zona boscosa y generar un incendio forestal. Lo mismo la parte agrícola, las empresas que hacen sus quemas programadas o planeadas, tener en cuenta la dirección del viento, la velocidad del viento, porque esas quemas al llevar esas chispas a las zonas boscosas también puede generar los incendios forestales, que es lo que más ocurre en esta temporada. Incendios forestales y niveles muy bajos de los ríos. Ya digamos que para finales de año, pues como se esperan lluvias en octubre y noviembre, pues no vamos a tener, digamos, esas restricciones de niveles de los ríos en los diferentes municipios de Cali. Pero sí hay que tener muy en cuenta ya para diciembre y el primer trimestre del otro año, porque ahí sí va a tener el efecto del fenómeno del niño en su 100%, como decimos ahora. Ajá, o sea que sí va a haber un periodo mucho más seco. Exactamente, se espera lo que es enero, diciembre, enero, febrero y marzo, que son el primer periodo seco del año. Con la influencia del fenómeno del niño vamos a tener inclusive mucho más seco en esa temporada, ¿no? Claro. Hay que estar muy atento a esa situación. Sí, señor, bastante, porque eso, y es más, y concientizar a la gente para el uso eficiente del agua y obviamente prepararnos, activar todos los planes de emergencia y de riesgo que tienen las municipalidades para afrontar y minimizar, digamos, el impacto que pueda causar el fenómeno del niño. Okay. Doctor Harold González, coordinador de la red de hidroclimatología de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. Muy amable, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Bueno, Tocado, le agradezco a ustedes y esto pues nos ayuda
a que la gente tome conciencia y que se informe y que nos preparemos para estos eventos atmosféricos que cada año, cada vez son más intensos, que digamos que se le atribuye todo esto a los cambios climáticos también que se están presentando, ¿no? El famoso calentamiento global, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por su invitación. Ok, doctor. Muchas gracias. La Universidad Libre cuenta con inscripciones abiertas, facilidades de pago con entidades financieras, crédito con el ICETEX. Información al 524-0007, extensión 4300 y 4335. En septiembre abren cupos, inscripciones en salud para medicina, enfermería y psicología. En segundo, volvemos con más En Debate. Vamos a hablar sobre los pasaportes. Ya volvemos. Está viendo después, más adelante. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Vivimos en una Cali más conectada. Conéctate en el paseo de la Avenida Colombia. Comparte en la plazoleta Jairo Varela. Navega en el Parque de los Poetas. Disfruta en la Loma de la Cruz. Descubre en la Colina de San Antonio. Internet inalámbrico gratis para estar conectados con el mundo. En Cali, calidad, una ciudad para todos. Si escucha este sonido, puede ser una fuga de gas. Afine bien sus oídos. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Está viendo después, más adelante. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates, ya llegando a nuestra parte final, a nuestro último segmento. Como se los habíamos comentado, está con nosotros la doctora María del Pilar Carvajal. Doctora María del Pilar, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches a los televidentes, muchas gracias Oscar, muchas gracias Ivette por esta oportunidad que nos brindan para mostrar qué hacemos desde la Gobernación del Valle del Cauca. La doctora María del Pilar Carvajal es la secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación del Valle. Sí, doctora, porque a veces esta secretaría está muy al interior y muy pendiente sobre todo de la atención al cliente, de tener buenos espacios. ¿Cómo encontró usted esta dependencia? Efectivamente, nuestra secretaría es una secretaría de apoyo, no es visible hacia la comunidad. Nosotros damos todo el soporte a las diferentes dependencias para que pues el ciudadano pueda recibir el servicio todos los servicios que se prestan desde el ente departamental. La gobernación hoy se encuentra en una situación bastante complicada porque estamos en un acuerdo de reestructuración de pasivos que hace que haya muchas dificultades, dado que los recursos se van a cubrir todas las obligaciones que ya fueron registradas. Pero estamos haciendo el mejor esfuerzo por mejorar, es decir, en ese sentido hemos venido trabajando específicamente en el tema de mejorar en servicios sensibles como son la atención al contribuyente. Nosotros específicamente entre marzo y julio, que es como la demanda alta del impuesto de registro automotor, manejamos horarios extendidos, se habilitan diferentes canales para que los usuarios y pues los contribuyentes acudan. Y hoy tenemos un problema así crítico identificado que es el de pasaportes. Sí. Debemos pues... El espacio es como muy pequeño, doctora, para la cantidad de público que asiste diariamente. Sí, efectivamente nosotros contamos con una sede que es pequeña. Estamos planteando con el gobernador encargado y con nuestro gobernador, doctor Weimar Delgado Blandón, la posibilidad de tomar en arrendamiento un espacio donde se ofrezca no solamente pues al usuario que va a sacar su pasaporte, sino también el sitio adecuado, sino que tenga opción de parqueo, que tenga unos servicios adicionales que uno busca cuando va a hacer un trámite como es el DES.
En este momento lo que hemos hecho es un plan de choque para mejorar la atención al ciudadano. ¿En qué sentido? Antes atendíamos a los usuarios que venían a sacarse el pasaporte y al que le venía a retirar en el mismo sitio. Ya habilitamos una ventanilla que nos permite atender al ciudadano por la parte externa, entonces el que reclama el pasaporte no se va a ver con el que está haciendo el trámite de su pasaporte. Y eso nos ha permitido, pues lógicamente, mejorar. Adquirimos unos sonidos a través de apoyos que nos dan las instituciones como de los fondos de empleados públicos. Con Desarrollo nos facilitó un equipo de sonido para hacer toda una prestación del servicio de manera ordenada. Hemos habilitado el espacio mucho mejor, pusimos carpas con sillas para que el ciudadano pues esté por lo menos sentado mientras espera que sea atendido, es decir, hemos adoptado unas medidas de choque que le permitirá por lo menos a la oficina en estos 2 o 3 meses que resolvemos de manera definitiva, si definitivamente alquilamos un espacio, tomamos un espacio o miramos cómo nos ampliamos allí, aunque allí ofrece dificultades el edificio, ¿no? ¿Y tienen ya algunas opciones detectadas de lugares en los que podrían irse? Sí, efectivamente constituimos un equipo de trabajo con el señor gobernador encargado y ya los funcionarios que estaban asignados a tarea visitaron varios centros comerciales de la ciudad, visitaron varias alternativas, estamos explorando esas alternativas, las estamos evaluando y en la medida en que las viabilicemos, pues vamos a presentarle una acción y esperamos de manera definitiva darle una solución a los ciudadanos que van a hacer este trámite de pasaporte, que vienen a Cali a hacer su trámite de pasaporte, pues para que tenga una atención como se merece el ciudadano que va a recibir un servicio público. Doctora, volvamos al cargo que usted ocupa, Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. ¿Cuántas personas laboran actualmente en la Gobernación del Valle del Cauca? A ver, yo tengo que hacer la claridad que nosotros manejamos 2 plantas. La que administra mi secretaría tiene 1.015 funcionarios, 1.015 empleos y alrededor de 600 contratistas. Y la que maneja la Secretaría de Educación, que es un sector específico, maneja alrededor de 7.000 docentes que están pues a lo largo y ancho del departamento y alrededor de unos 1.300 administrativos. Es decir, que tiene una planta de más de 8.000 servidores públicos. Entonces, en total, los servidores públicos del departamento son casi 9.000 y pico, tenemos y nosotros somos los encargados, tanto de educación como la Secretaría a mi cargo, de administrar ese talento humano, de velar por el pago de sus salarios, programas de bienestar, de capacitación, es decir, de un manejo integral de ese recurso. ¿Qué están haciendo ustedes, doctora María del Pilar, para mejorar siempre la atención al público? Hablamos de servidores públicos, pero muchas veces la gente se queja por la no atención o la mala atención del funcionario. Efectivamente, hemos desarrollado programas de sensibilización con el servidor público, motivándolo a que haya una mejor atención, porque el servidor público, su nombre lo dice, está para prestar un servicio público. Y lo que le decimos es que la razón de ser de nosotros es el ciudadano que va y busca en cada una de las entidades públicas, no solamente en la gobernación, sino en todas, pues un servicio que quiere que ser bien atendido, que quiere recibir la información adecuada, que quiere hacer su trámite y que ese ciudadano necesita irse satisfecho con una muy buena atención. Entonces estamos trabajando en ese tema de sensibilización, de atención al cliente, de definir horarios de atención con claridad, de establecer ventanillas únicas, una ventanilla única. Estamos en procesos, la Secretaría de Hacienda está en procesos de modernización, de establecer, por ejemplo, en el pago del registro de los bienes inmuebles a través de la notaría, o sea que el ciudadano ya no tendría que ir ni siquiera a la gobernación, sino que puede hacer su pago desde la notaría misma. Estamos mirando cómo desde la misma página web se establecen sistemas para que el ciudadano no tenga, o sea, que la gobernación sea invisible y que tenga unos servicios de los cuales él se sienta satisfecho. Estamos trabajando en todo eso. Sí, se nota. ¿En la gobernación hay opciones laborales? ¿Van a abrir ustedes nuevos cupos para personas que quieran ingresar al departamento? Los empleados públicos tenemos una manera de ingresar al servicio público, es que a través de los concursos, y los concursos los desarrolla la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, el ciudadano que quiera ingresar al servicio público tiene que estar atento a las convocatorias que se hacen a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
O sea, ella es el organismo que por constitución y por ley puede hacer los concursos para que la gente ingrese a los cargos de carrera. Y ya los cargos que son de libre nombramiento y remoción, pues como corresponden a la confianza del gobernante que se encuentra en cada una de estas entidades, pues ellos hacen la selección de acuerdo con los perfiles y el cumplimiento de unos manuales de funciones. Entonces, pues la invitación a los ciudadanos es que entren a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que desde allá hay opciones, y no solamente desde esa página, de la www.cnsc.gov.co, y ellos sacan las convocatorias de todos los concursos de las entidades de la rama ejecutiva, de las carreras, de la carrera administrativa y de las carreras especiales. Y por ahí hay opciones de empleo, fuera de las que ofrece pues el SENA con su programa que tiene y digamos que las diferentes empresas también. Pero directamente esa es la manera de ingresar al servicio público. Bueno, usted nos decía ahora que hace convenios además con, por ejemplo, cajas de compensación, capacitación para el talento humano. ¿Dónde cree usted que está la mayor debilidad o además el mayor interés de los servidores públicos de la gobernación? Digamos que hoy la expectativa del servidor público es procurar mejorar desde el punto de vista laboral, porque por fortuna la gobernación cuenta con un personal muy calificado. Es decir, uno hace un censo y hace una estadística y digamos que un 60% de este personal que hoy está vinculado es profesional y tiene una amplia experiencia en el sector público. Pero desafortunadamente pues las entidades públicas tienen limitantes, es decir que no podemos tener todos los cargos para que la gente pueda ir ascendiendo. Ajá. Entonces eso genera de todas maneras ciertas limitaciones y a veces desmotivaciones. Pues lógicamente todos estamos en la expectativa de obtener un mayor ingreso, pero estamos trabajando apuntándole a que sea un servidor público comprometido, brindándole dentro de los limitados recursos que tiene la gobernación, pues las posibilidades de que se capacite, de que tenga programas de bienestar, de que tenga estímulos, de que tenga incentivos, y a eso le estamos apuntando. Es decir, no es fácil, como lo digo, con una entidad pues que está en un acuerdo de reestructuración, que parte de los recursos se van para ese acuerdo de reestructuración y que no nos permite lo fundamental que es llevar bienestar y desarrollo al departamento, porque lo que busca el ciudadano cuando elige un gobernante es que ese gobernante vaya y solucione pues las diferentes problemáticas que hay en sus municipios. En el caso de la gobernación nuestros recursos son muy limitados, es decir, se hacen grandes esfuerzos con las regalías, pero con los recursos propios no, porque esos recursos van a esa bolsa que se tiene que hacer para poder pagar todas las obligaciones que ya están identificadas y que lo que se busca es sanear y a futuro pues sí esperar que los nuevos gobernantes puedan tener la posibilidad de hacer mayores inversiones. Doctora María Pilar Carvajal, secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, ¿hacia dónde quiere llevar esa oficina en particular y hacia dónde cree que debe ir la gobernación del Valle? Bueno, nosotros hoy le estamos apuntando al programa de gobierno del doctor Uweimar Delgado a que se esté organizado todo el tema del pasivo pensional. Es decir, en la medida en que identifiquemos cuáles son nuestras obligaciones pensionales, en la medida que identifiquemos cuáles son las fuentes para financiar esas obligaciones pensionales y en la medida en que el departamento con claridad tenga cuáles son sus pasivos, pues le permitirá programar cómo se van a sanear esos pasivos pensionales y saneados esos pasivos pensionales le permitirá al departamento generar inversión. Hoy el mayor costo de la gobernación lo representa la nómina de pensionados. Estamos pagando en el año 120 mil millones de pesos por los pensionados, por toda la gente que trabajó 30, 25, 35 años en la gobernación. Entonces, cuando tengamos el ahorro para financiar esos 7.300 pensionados que tengamos, el departamento dejará de pagar 120 mil millones. Ajá. Pero eso sucederá más o menos estamos en un escenario de unos 10 años. Entonces, ¿a qué le apuntamos hoy? A dejar todo muy organizado para que el departamento cumpla con esas obligaciones pensionales y en 10 años, esperemos que el gobernante que llegue en 10, 12 años, tenga la posibilidad de tener un recurso disponible. Y ese ahorro se está haciendo a través del FONPE, que es un fondo territorial de pensiones que maneja el Ministerio de Hacienda.
Y en ese fondo lo que hace es que las entidades, todas las entidades públicas, todos los departamentos, los municipios, hacen un ahorro a través de unos recursos que asigna la nación y unos recursos que debe girar cada entidad territorial. Y eso se junta. Cuando la entidad tiene ya el 120% de ese ahorro, entonces ese fondo va a pagar sus pensiones. Entonces, ¿Como las ganancias del ahorro va pagando la pensión? No, lo que hace es que yo ahorro, el departamento saca un recurso cada año y lo manda a ese fondo. Ese fondo lo administra el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda, o sea, la Nación, a través de unos recursos que él también gira, le inyecta recursos a la cuenta del departamento. El departamento debe llegar al 120% de su pasivo pensional. No lo tenemos calculado. La meta es que en 2 meses tengamos el cálculo real del pasivo pensional del departamento del Valle, para saber cuánto nos falta, y tenemos ahorrado 1.400.000.000 pesos, 400 millones, los tenemos ahorrados. Entonces, cuando tengamos el pasivo pensional, nos va a decir, su pasivo es 2 billones, 3 billones, entonces ya sabemos más o menos cuánto nos estamos acercando al ahorro que tenemos que hacer. ¿Y cuánto más o menos y cuánto más o menos es el horizonte que se tiene. Entonces, cuando ya se tenga esa plata, ya el departamento no se va a tener que preocupar que sus impuestos que pagan los ciudadanos vayan a pagar los pensionados, sino que ese ahorro que estamos haciendo lo va a pagar. Y lo mismo en cuotas partes, bonos pensionales. ¿A qué le apuntamos? A dejar todo muy organizado para que las futuras administraciones sigan administrando esos programas muy organizados y el departamento con claridad tenga certeza de cuáles son sus obligaciones y cuándo las puede ya asumir por ese fondo que tiene, por ese ahorro que está generando, y así pues pueda tener otros recursos que le permitan hacer inversión. Esperamos que sí. Lo que pasa es que nosotros como administración sí nos toca darnos hoy la pela, porque los recursos tenemos que destinarlos a pagar el acuerdo de reestructuración de pasivos, a pagar los salarios y a pagar los pensionados. Y el recurso que queda es muy poco para hacer inversión. Claro. Entonces, de todas maneras, eso genera que la comunidad pues no sienta satisfacción, porque pues no podemos llegar a solucionar tantas dificultades que hay en los diferentes municipios del departamento. Pero lo estamos haciendo con regalías, ¿no? Las regalías sí las estamos optimizando y por allí pues se está haciendo la inversión que se necesita. Bueno, nuestra última pregunta, creo, Oscar, por el tiempo, y es recordarle y darle el parte de tranquilidad, doctora, a todas las personas que están yendo hoy a la oficina de pasaportes. Que estamos trabajando para prestarles un muy buen servicio, que esperamos que en término de 3, 4 meses la gente tenga unas instalaciones cómodas, los ciudadanos del Valle, los vallecaucanos y los que acuden de otros departamentos tengan instalaciones cómodas donde puedan hacer este trámite de su pasaporte sin ninguna dificultad ni generando las incomodidades que hoy tenemos. ¿Que puede ser allí, donde está actualmente? O puede ser externo. Sí. ¿En un centro comercial o en un sitio que ustedes en ya... el sitio que se viabilice y se determine en su momento, sí. Ah, bueno, doctora. Doctora María Pilar Carvajal, secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Gobernación del Valle del Cauca, muy amable, muchos éxitos. Oscar y B, a los televidentes muchas gracias, y decirles que desde la Gobernación hay muchos funcionarios comprometidos trabajando y pensando por los ciudadanos del Valle del Cauca. Muchas gracias. A ustedes también, televidentes, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nuestra cita es el próximo miércoles 6:30 de la tarde por aquí, por el canal Universitario. Feliz noche. Canal Universitario presentó el anterior